Bienvenidos a mi canal. Y hoy estamos aquí para sumergirnos en un mundo que nos encanta, el mundo de las celebridades, el amor, y bueno, específicamente el de dos personas que nos robaron el corazón, Ozge Gürel y Serkan Ayolu. Si eres de los que aman las series turcas, y te has derretido con la química de sus protagonistas, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desentrañar la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, ¿cómo Ozge Gürel conquistó a Serkan Ayolu? Vamos a explorar los detalles, los momentos clave y todo aquello que, según la narrativa popular, la llevó a ganarse el corazón de este galán turco que, por cierto, es irresistible. Prepárense para un viaje lleno de spoilers, análisis y mucho, mucho amor. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este apasionante tema, no puedo dejar de pedirles algo. Si son nuevos por aquí o si ya son parte de la familia, pero aún no se han suscrito, es el momento. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo y así no se perderán ninguno de los chismes y análisis que preparamos con tanto cariño. Vamos, no se arrepentirán. Ahora sí, manos a la obra. La historia de Ozge y Serkan es más que una simple historia de amor, es un cuento de hadas moderno que surgió en el set de una serie que nos cautivó a todos, Amar es Primavera, o Kiraz Mevsimi en turco. Y como cualquier buena historia de amor, hay ciertos ingredientes clave que, combinados, crearon la receta perfecta para el flechazo. Primero hablemos del contexto. Amar es Primavera fue un éxito rotundo. La serie, emitida entre 2014 y 2015, conquistó audiencias de todo el mundo con su trama fresca y romántica. La historia giraba en torno a Oyku Akar, una joven diseñadora de moda con sueños muy grandes, y a Ayaz Dincer, un arquitecto encantador y un tanto rebelde. Oyku, con su personalidad soñadora, ingenua y persistente, se enamora perdidamente de Ayaz, pero su camino hacia el amor no será fácil. La serie exploraba los altibajos de su relación, los malentendidos, los celos, las intrigas familiares y, por supuesto, el amor verdadero. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se exportó a numerosos países, incluyendo España, Italia, Chile y Argentina, lo que contribuyó a popularizar el fenómeno de las series turcas en Occidente. El éxito de la serie radicó en su narrativa cautivadora, sus personajes entrañables y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. Ozge Gürel, con su sonrisa radiante y su talento innato para la comedia romántica, interpretó a Oyku. Logró transmitir la vulnerabilidad, la alegría y la determinación del personaje de una manera que conectó con el público de inmediato. Los espectadores se enamoraron de su inocencia, su optimismo y su capacidad de amar incondicionalmente. Y Serkan Ayolu, con su carisma, su atractivo físico y su habilidad para interpretar a un personaje complejo, dio vida a Ayaz. Ayaz al principio podía parecer superficial y arrogante, pero a medida que la historia avanzaba, el público descubría su lado sensible y su corazón de oro. La interpretación de Serkan fue clave para que el público se enamorara de Ayaz y entendiera la evolución del personaje. La química entre Ozge y Serkan era innegable desde el principio. No solo eran compañeros de trabajo, sino que la conexión que irradiaban era palpable. Y esa conexión, esa magia que veíamos en la pantalla, era en gran parte resultado de lo que ocurría fuera de ella. Un factor importante fue, sin duda, la profesionalidad y la dedicación de ambos actores. Ozge y Serkan no solo se limitaron a interpretar sus papeles, se sumergieron en ellos. Se prepararon, estudiaron y se esforzaron por dar lo mejor de sí mismos. Imaginen pasar horas, días, semanas y meses trabajando codo a codo, ensayando escenas románticas, compartiendo risas y a veces, hasta frustraciones propias del rodaje. Esa convivencia constante crea lazos muy fuertes. La presión del rodaje, los horarios extenuantes y las exigencias del personaje crean un ambiente donde la empatía y el compañerismo se vuelven fundamentales. El éxito de Amar es Primavera se debió en gran medida a la ética de trabajo de todo el equipo, y Ozge y Serkan fueron un ejemplo de ello. Ambos actores demostraron una gran disciplina y compromiso con sus personajes. Y aquí viene otro punto clave, la química natural. Algunas personas tienen esa chispa especial que hace que conectar sea fácil. Y Ozge y Serkan la tenían a raudales. Se complementaban, se reían juntos, se entendían con la mirada. La complicidad que se veía en la pantalla era reflejo de una amistad, de un respeto y de un cariño que se fue gestando fuera de las cámaras. No olvidemos que el trabajo de un actor es actuar.
Es decir, fingir, interpretar, pero en este caso, la actuación fue tan convincente que el público compró por completo su amor. Y claro, la conexión que proyectaban entre ellos fue una de las cosas que enamoró al público. Esta química natural no se puede forzar. Es algo que surge de la conexión entre dos personas. Y en el caso de Ozge y Serkan, esa conexión fue evidente para todos. Pero, ¿qué hizo específicamente Ozge para ganarse el corazón de Serkan? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis, pero basándonos en lo que hemos visto, leído y escuchado, podemos sacar algunas conclusiones. Primero, la personalidad de Ozge. Ella es conocida por ser una persona sencilla, natural, y con un gran sentido del humor. Es una persona que se muestra tal cual es, sin pretensiones. Y eso en un mundo como el de las celebridades, donde a veces abunda la superficialidad, es un gran atractivo. Ser auténtico, genuino, es algo que siempre conquista. Es probable que Serkan se sintiera atraído por esa autenticidad, por esa capacidad de ser ella misma sin importar nada. Ozge siempre ha demostrado ser una persona cercana y accesible. No se deja llevar por la fama y la popularidad. Se mantiene fiel a sus valores y a su esencia. Su naturalidad y su sencillez son cualidades que la hacen aún más atractiva y especial. Segundo, la empatía y el apoyo. Rodar una serie es un trabajo demandante. Exige mucho tiempo, energía, y emocionalmente puede ser agotador. Ozge, según cuentan, siempre se mostró comprensiva y solidaria con Serkan. Se apoyaron mutuamente tanto en los buenos momentos como en los malos. El saber que tienes a alguien a tu lado que te entiende, te apoya y te anima, es invaluable. La empatía es una cualidad fundamental en cualquier relación. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender sus sentimientos y de ofrecer apoyo y consuelo. En el caso de Ozge, su empatía y su capacidad para brindar apoyo incondicional fueron, sin duda, un factor clave para construir una relación sólida con Serkan. Tercero, la comunicación. La comunicación en cualquier relación es fundamental. Y Ozge y Serkan parecen haber cultivado una comunicación fluida y sincera. Se escuchaban, se respetaban, y hablaban abiertamente sobre sus sentimientos y sus expectativas. Esto sin duda fortaleció su vínculo y les permitió construir una relación sólida basada en la confianza y el entendimiento. La comunicación efectiva es la base de cualquier relación exitosa. Es la capacidad de expresar tus sentimientos, tus necesidades y tus expectativas de manera clara y honesta, y también de escuchar y comprender los sentimientos y las necesidades de la otra persona. Ozge y Serkan han demostrado tener una comunicación excepcional. Se respetan, se escuchan y se apoyan mutuamente. Otro factor importante es la admiración mutua. Se admiran como personas, como profesionales y como pareja. Serkan ha expresado públicamente la admiración que siente por la dedicación y el talento de Ozge. Y esa admiración, ese respeto por el trabajo del otro, es un ingrediente crucial en cualquier relación exitosa. La admiración mutua es esencial para mantener viva la chispa en una relación. Es el reconocimiento y la valoración de las cualidades y los talentos de la otra persona. En el caso de Ozge y Serkan, la admiración mutua es evidente en cada una de sus interacciones. Se apoyan, se animan y celebran los logros del otro. Además, no podemos olvidar el sentido del humor. Reír juntos es algo que une mucho. Ozge y Serkan siempre se han mostrado muy divertidos y bromistas. El buen humor es un gran imán, y les permitió disfrutar de momentos increíbles juntos y crear recuerdos que seguramente atesoran. El sentido del humor es un elemento crucial en cualquier relación. Es la capacidad de reír juntos, de disfrutar de la vida y de tomarse las cosas con un poco de ligereza. Ozge y Serkan tienen una gran química y una conexión especial que les permite reír y disfrutar juntos. Y finalmente la capacidad de ser un equipo. Como pareja ambos han demostrado ser un equipo. Se apoyan, se cuidan y se preocupan por el bienestar del otro. Y eso, en última instancia, es lo que más importa. Ser un equipo significa apoyarse mutuamente, compartir los logros y superar las dificultades juntos. Ozge y Serkan han demostrado ser un equipo sólido, capaz de enfrentar cualquier desafío con amor y comprensión. La relación de Ozge y Serkan no ha estado exenta de desafíos. Como cualquier pareja han tenido que enfrentar momentos difíciles y adaptarse a los cambios.
Sin embargo, su amor y su compromiso han sido más fuertes que cualquier obstáculo. Han sabido mantener viva la llama de la pasión, el respeto y la admiración mutua. Han aprendido a crecer juntos y a apoyarse en los momentos buenos y malos. Después de todos estos años juntos, han demostrado que su amor va más allá de la pantalla. Han pasado por muchos momentos, buenos y malos, pero siempre han estado ahí el uno para el otro. Se casaron en Italia en 2022, en una ceremonia íntima y romántica, y ahora son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. El matrimonio fue la culminación de un amor que surgió en el trabajo y que se fortaleció con el tiempo. La boda fue un evento muy esperado por los fans, quienes celebraron la felicidad de la pareja. La ceremonia, celebrada en una villa italiana, fue un reflejo de la personalidad de ambos, íntima, romántica y llena de alegría. En su día a día, Özge y Serkan continúan demostrando su amor y compromiso mutuo. Comparten sus viajes, sus momentos cotidianos y sus proyectos profesionales en redes sociales, lo que les permite conectar con sus fans y demostrar que su relación es real y auténtica. Su amor ha trascendido la pantalla y se ha convertido en una inspiración para muchos. En resumen, ¿qué hizo Özge Gürel para conquistar a Serkan Ayolu? Fue una combinación de factores: su autenticidad, su sentido del humor, su empatía, la comunicación, la admiración mutua, el apoyo incondicional y la capacidad de ser un equipo. Y por supuesto, una pizca de magia y una gran dosis de amor. La conexión entre Özge y Serkan es el resultado de una combinación de factores, desde la química natural hasta la admiración y el respeto mutuos. Su historia de amor es un ejemplo de cómo el cariño, la comunicación y el apoyo pueden construir una relación sólida y duradera. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados y que con el tiempo, el esfuerzo y la dedicación, el amor puede perdurar. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado la historia de amor de Özge Gürel y Serkan Ayolu, hemos analizado los ingredientes clave que, según la narrativa popular, llevaron a que se enamoraran, y hemos visto cómo su relación se ha consolidado a lo largo de los años. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan, qué otros detalles conocen de su historia, y si quieren que hablemos de alguna otra pareja de celebridades. Compartan sus opiniones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle un me gusta al vídeo, y compártanlo con todos sus amigos y familiares a los que les encante el romance y el chisme. No se pierdan los próximos vídeos. Hasta la próxima. Y que viva el amor.